Que Dios me los bendiga, mis estimados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde. Estamos ya sábado 8 de abril del 2023. Cabe recalcar, mis amados hermanos, que a través de todo este tiempo hemos estado anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Lógicamente sustentado pues en la palabra bendita de nuestro Dios. Es allí donde nos está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto no está sustentado por filosofía, por cualquier otro tipo de información, sino sustentado por la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. La Biblia dice claramente en el libro de San Mateo capítulo 24, Lucas 23 y también en San Marcos capítulo 16, nos hablan sobre las señales antes del fin, donde dice las escrituras que oiremos de guerras y rumores de guerra, de pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero aún no es el fin. Todas estas palabras proféticas se han venido dando en cumplimiento en este tiempo justamente. Si bien sabemos que terremotos han habido siempre, también han habido pestes, ¿no? Desastres también han habido en otros tiempos, pero hoy por hoy, en este tiempo, todo se ha proliferado, todo se ha venido todo en conjunto, y usted lo sabe, por medio de las redes y los medios de comunicación estamos enterándonos cada día de los desastres que acontecen en los diferentes países del mundo. Estamos viendo señales tangibles cómo la economía de los países más fuertes se han desplomado. La economía de Estados Unidos, la economía europea, todas estas economías, todos estos países que han vivido en la cúspide, ¿no? En su punto muy alto, ahora están en el punto más bajo. Y esto, lógicamente, está afectando muchísimo a ellos allá en su lugar, en sus países, pero también le recuerdo que esto con el tiempo nos va a llegar a nosotros, ¿no? Y esto es parte de la profecía de las Escrituras. Cuando los países se vuelvan ingobernables, cuando no haya persona alguna que pueda sostener un país, entonces se cumplirá lo dicho en el libro de Tesalonicenses capítulo 2. Habla sobre el tema del anticristo. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Que no lo podemos ver ahora por cuestiones de tiempo. Pero que la segunda venida de Jesucristo, de nuestro amado y Salvador Jesucristo, es eminente, es seguro, ¿no? Por las señales proféticas ya cumplidas y que se siguen cumpliendo. Esto debe ser una voz de alerta, una voz que nos despierte, ¿no? Del adormecimiento que mucho pueblo de Dios tiene o está adormecido en este tiempo. Es necesario, mi amado, que la iglesia se levante, que la iglesia despierte, que la iglesia vuelva a la palabra, que la iglesia vuelva a la oración, que la iglesia se vuelva a Dios, a la obediencia a su palabra. Recordemos que en el rapto de la iglesia no nos vamos a ir todos los creyentes que decimos que somos cristianos. No vamos a irnos todas las personas que decimos que hemos aceptado a Jesús. No, mi amado, no. No nos engañemos a nosotros mismos. En el rapto de la iglesia nos vamos a ir todas las personas que un día aceptamos a Jesús y que hemos estado viviendo una vida en obediencia a su palabra, que hemos estado buscando la santidad, vivir en santidad cada día, vivir agradando a Dios, que estamos viviendo en fe y por la fe, como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Acordémonos de eso. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, tenemos que ser creyentes activos, creyentes que estemos pendientes de las cosas de Dios cada día, ¿no? Pendientes de vivir
una vida obediente a su palabra. Es importante, mi amado, despertemos. Hoy quiero topar un tema muy importante de la palabra del Señor. Trataré de ser lo más breve posible, aunque es un tema que es de mucho hablar y tiene mucho contenido que nos puede ayudar y nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual. El tema es el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Está en el libro de San Mateo. Vamos a tomar un texto bíblico allí. San Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, donde dice así en la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Sea bendito el nombre del Señor en esta preciosa tarde. Mis amados hermanos, pasaríamos primero a entender el significado mismo de lo que es un reino. ¿Qué es un reino? Un reino es un lugar o territorio de donde alguien ejerce su dominio. Un reino es un lugar o territorio de donde alguien ejerce sus dominios. Estudiando un poco la historia en el mundo, pues podemos encontrar que hay muchos lugares donde existen reinos, donde operan cierto rey sus dominios. Entonces, cada rey que opera en sus dominios, en su territorio, impone sus propias leyes, sus propias costumbres, y ese es su lugar de gobierno. Cuando hablamos del reino de los cielos, el reino de los cielos sabemos que está arriba. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el lugar donde está el trono de Dios, donde Dios opera, donde Dios tiene millares de ángeles que le sirven, tiene ángeles, serafines, querubines, en fin, diversidades de seres creados por Dios arriba que están bajo su gobierno, bajo su dominio. Entonces, podríamos decir que ese es el lugar de gobierno de Dios, efectivamente, en el cielo, en los cielos, donde Él está. Cuando Jesús viene a la tierra, dicen las Escrituras que Juan el Bautista anunciaba y decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es de quien yo decía: hay uno que viene detrás de mí, de quien no soy digno de desatarle la correa del calzado encorvado. Hablaba de Jesús. Jesús venía del cielo y él traía el evangelio del reino de los cielos. La palabra del reino de los cielos. ¿Qué es la palabra del reino de los cielos? Es la forma de gobierno del cielo que la traía Jesús a la tierra. Lo repito, que es el evangelio del reino de los cielos. El evangelio del reino de los cielos es la forma de gobierno que Dios traía por medio de Jesús a la tierra. Por eso Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Entonces, habría mucha tela que cortar y hablar mucho sobre el tema hasta llegar a la parte donde quiero llegar, pero me voy a saltar todo aquello, ¿no? Todos sabemos que Satanás es el ser que está gobernando en la tierra. Es el ser que ha tomado control y dominio del corazón del hombre y gobierna la mente y el corazón del hombre en esta tierra. Entonces, cuando Jesús les responde a sus discípulos: oraréis así, les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también en la tierra. Venga tu reino. Esta es una oración que para muchos solo fue una oración modelo, pero yo pienso, estudiando esta palabra, que es una oración que debemos hacerla todos los días, involucrando, por cierto, la oración nuestra, la oración que hacemos normalmente, involucrar esta oración intermedia
pidiéndole a Dios que traiga su reino a la tierra, que venga su reino para que su voluntad se haga. Entonces, Satanás, antes de venir Jesús a la tierra, Satanás ejercía sus dominios total, completa aquí en la tierra. ¿Por qué total y completa? Porque él tomaba el control y tomaba el dominio en la vida y el corazón del hombre. Acordémonos que en el tiempo antiguo el hombre era gobernado con un reinado teocrático, o sea, Dios y el hombre. Dios elegía a una persona para por medio de esa persona establecer su forma de gobierno y enseñársela al hombre. Llegó un momento en que el hombre ya no quiso ese tipo de reinado y comenzó a elegir rey. En otras palabras, llegó a la tierra el reinado, el gobierno demócrata, donde el hombre elige. Pero cuando esto sucede, comenzaron a surgir los problemas más fuertes en la tierra, en el reinado del hombre, porque Dios les advirtió lo que iba a pasar si el hombre hacía esto. Y es lo que sigue aconteciendo hoy en día. El hombre elige gobiernos, pero el hombre es defraudado por medio de esos gobiernos. El hombre elige gobernante y el hombre es desilusionado. El hombre es entristecido porque el gobierno del hombre no opera con justicia. Ese es el gobierno demócrata. Ahora, Jesús tenía que venir a la tierra, como ya lo hizo, vino, y sabía ya que tenía que morir en la cruz del Calvario, ¿no? Al llegar a la cruz del Calvario y entregar su vida en expiación por el pecado del mundo, acordémonos que en el Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacían en base al pecado era solo para cubrir el pecado del hombre. Pero Jesús vino no para cubrirlo, sino vino para borrar el pecado, para exterminar el pecado, para raer el pecado del corazón del hombre. Ese fue el trabajo. Su trabajo fue completo, total y completo. Su trabajo fue absoluto. Su trabajo fue firme. Su trabajo fue completado totalmente. Entonces, en el momento en que Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario, expiando el pecado del mundo, del hombre, automáticamente Satanás queda destronado. Satanás queda desarmado. Es más, Satanás tiene poder, pero le fue quitada la autoridad. Ya Satanás no tiene autoridad como la tenía antes de la venida de Jesús a la tierra. Ahora Satanás no tiene la autoridad en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros reconocimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, comenzamos a escuchar ahora la palabra o la orden o la enseñanza de nuestro Rey. Las leyes que nuestro Rey ha puesto para que nosotros podamos regirnos a ellas, vivir bajo ellas y vivir en paz, vivir una vida victoriosa, vivir una vida feliz, vivir una vida abundante. Esa es la vida que Dios vino a establecer a esta tierra para el hombre. La vida, una vida abundante, una vida de paz, una vida de armonía en el Señor Jesús. Podemos estar en medio de conflictos, podemos estar en medio de problemas, podemos estar en tribulaciones, pero en su corazón y en mi corazón va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber confianza. ¿Por qué? Porque tenemos ahora un rey en quien confiar. Tenemos un rey en quien apoyarnos, en quien recostarnos y ser consolados y recibir fortaleza para seguir adelante. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, todo creyente que viene a los pies de Jesús necesariamente debe sujetarse a la ley divina. Entonces, el gobierno teocrático que había en el Antiguo Testamento se establece ahora en la vida del hombre. En nuestra vida, un gobierno teocrático, o sea, teo significa Dios y krato, gobierno. Entonces, nosotros ahora nos dirigimos por las leyes de Dios, las leyes divinas. Ahora, me va a decir usted, pero en la tierra hay leyes, en la tierra hay gobernantes que tenemos que obedecerlas. Por supuesto, las leyes
terrenales hay que obedecerlas. ¿Pero por qué? Porque esas leyes fueron puestas justamente por Dios. Y no solo eso, sino que la misma palabra, las leyes de Dios, nos dictan a nosotros y nos enseñan que debemos obedecer las leyes terrenales, porque las leyes terrenales fueron puestas por Él. En otras palabras, cuando usted obedece la ley terrena, está obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un gobierno teocrático. No nos dejamos gobernar totalmente por el gobierno del hombre, porque en el gobierno del hombre hay leyes que no son lícitas. Y esas leyes que no son lícitas, usted y yo no las vamos a obedecer. Solo vamos a obedecer las leyes que son lícitas, las leyes que fueron puestas por Dios. Porque hay leyes del hombre que fueron impuestas, hechas de una manera torcida, de una manera diabólica, satánica, para la destrucción del ser humano. Esas leyes no las vamos a obedecer, pero la ley de Dios sí las vamos a obedecer. Cuando usted obedece la ley terrena, está obedeciendo a Dios. Cuando usted va en su coche y llega a un semáforo y el semáforo le dicta rojo, automáticamente usted frena, ¿no? Cuando hablamos de un creyente que ama a Dios y que obedece a Dios, nosotros nos detenemos primero porque estamos obedeciendo a Dios. Estamos obedeciendo a Dios y estamos obedeciendo también las leyes terrenas. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted entra al marco de la familia y del reinado de Dios. Y Dios nos hace a nosotros embajadores de Él aquí en la tierra. Un embajador significa ser un representante de Dios en la tierra. Y como representante de Dios en la tierra tenemos que dar ejemplo de justicia, ejemplo de sumisión, ejemplo de obediencia a Dios en su palabra. No el hombre así, el hombre natural que no tiene a Cristo en su corazón, quebranta las leyes, rompe las leyes, vive rompiendo diariamente las leyes y no le importan las consecuencias, no le interesan las consecuencias. Entonces, ese tipo de gobierno ya no lo vivimos nosotros. Vivimos ahora bajo un gobierno de un rey que su gobierno, su reino, está establecido en nuestro corazón. Y por ende nosotros cada día nos esforzamos en obedecer su palabra porque queremos agradarle, porque queremos nosotros participar de ese reinado celestial. Eso en cuanto al gobierno aquí en la tierra. Hay mucho más de qué hablar, porque cuando dice el Señor Jesús que debemos orar así y debemos pedir que el reino de Dios, de los cielos, así como es en el cielo, también en la tierra, acordémonos que el Hijo de Dios, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús, nos hemos ganado el derecho, escucha lo que digo, quizás para muchos les choque esto, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso lo puede encontrar en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 11. Mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa derecho. Potestad significa derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que derecho a todos los beneficios que hay en el reino, que existen en el reino. Porque dijo Jesús que se haga tu voluntad, así como en el reino, también en la tierra. Así como en el reino de los cielos, también en la tierra. En el cielo no hay enfermedad. Significa que si aquí en la tierra yo enfermo, pues yo puedo reclamar mi derecho a la salud. La salud es un derecho de los hijos de Dios. Es un derecho de los hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros podemos pedir a Dios nuestra salud. Ahora, aquí hay mucho que, decía alguien, mucha tela que cortar. Para nosotros ejercer nuestros derechos delante de Dios, también Dios nos está pidiendo también nuestras obligaciones. ¿Y qué es? ¿Y cuáles son ellas? Que vivamos en obediencia a su palabra. Vivamos en obediencia a su palabra. Jesús, por la palabra de Dios, en cada promesa que Él nos da, también hay una demanda. Hay una demanda. Jesús dice claramente en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15, si mal no recuerdo, donde dice, si me amáis,
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si me amáis, o sea, el requisito es si amamos a Dios. Entonces, una persona que ama a Dios de verdad, pues es una persona que vive en obediencia a la palabra. Entonces, esa persona está condicionada para recibir todos los beneficios y los milagros que Dios puede otorgar en la vida de un creyente, ¿no? Aquí hay mucho que decir en cuanto al tema de la sanidad divina, porque hay muchos que malinterpretan la palabra de Dios en ciertos textos sin mirar los contextos y sin analizar la palabra del Señor. Y no solo la sanidad, también la parte económica, también que Dios nos ayude a resolver situaciones que aquí en la tierra se presentan y a veces no las podemos resolver humanamente y necesitamos su ayuda sobrenatural. El creyente que viene a Cristo Jesús debe experimentar la vida sobrenatural en Dios, la vida sobrenatural, experimentar lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Y en esta tierra vamos a sobrevivir o vamos a ser victoriosos viviendo una vida sobrenatural en todas las esferas de nuestra vida, sobrenaturalmente. Y eso es importante. Dios quiere que usted experimente lo sobrenatural. Dios quiere que usted tenga la experiencia de recibir estas bendiciones de Dios sobrenaturalmente en su vida. Que usted sea sanado sobrenaturalmente. Que un problema sea solucionado sobrenaturalmente. Pablo lo dice en una de sus cartas, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice: vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Esa es la lucha que mantenemos diariamente, ¿no? Y esta lucha no se la gana naturalmente, se la gana sobrenaturalmente a través de una vida ligada a Dios, a través de una vida comprometida con Dios, a través de una vida en obediencia a la palabra de Dios. Solo así se puede ganar esta batalla. Solo así se puede vivir en el Espíritu. Solo así podemos ser victoriosos. Dice: porque el deseo de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, cosas a estas acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas los frutos del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque hemos crucificado en nuestra carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, se está predicando diariamente, se está anunciando diariamente que Cristo viene pronto. Mi amado, no perdamos el tiempo, no perdamos el tiempo. Vayamos a la iglesia a adorar a Dios con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Vamos. La Biblia dice que allí envía Jehová bendición a su pueblo. Su palabra a través de sus siervos, a través de sus predicadores, a través del pastor de la iglesia, a través de los líderes de la iglesia que viven una vida consagrada a Dios. Dios envía palabra. Y esto alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, y nos ayuda, nos impulsa a seguir adelante en los caminos de Dios. Para que nosotros también podamos dar de lo que de gracia recibimos, poder dar a otros. Sea bendito el Señor. Cristo viene pronto, mi amado. Busquemos de Él. Permitamos que el reino de Dios opere en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. Permitamos que ese reino de Dios y su justicia opere en nosotros. Y de esta manera no le vamos a permitir a Satanás que él gobierne nuestras vidas.
todo mal pensamiento, toda mala dirección, todo mensaje equívoco, torcido, mal direccionado a la mente, rechácelo. Rechacémoslo. Rechacemos. Él va a lanzar dardos a su mente. Él va a lanzar dardos, pensamientos a su mente, pensamientos pecaminosos, pensamientos de sexo, pensamientos de mentira, pensamientos de adulterio, pensamientos de fornicación, de pornografía, pensamientos de masturbación, pensamientos de toda basura del mundo. Él va a lanzar como dardos a su mente. Y usted y yo necesitamos tener copada nuestra mente de las cosas benditas de Dios, de su palabra santa, de su palabra gloriosa. No se ponga a ver programas inadecuados, no se ponga a ver programas incorrectos, inmorales, no se ponga a ver esas cosas que no edifican su corazón y su mente, porque es allí donde Él va a atacar. Llevemos a nuestra mente la palabra de Dios, llevemos a nuestra mente cosas de Dios. Dice el Señor en su palabra, todo lo que es honesto, todo lo que es amable, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, en esto debemos pensar y debemos hacer. Busquemos el rostro de Dios, mi amado. Todos queremos irnos con el Señor, pero tenemos que vivir obedeciendo su palabra. Tenemos que vivir en obediencia a su palabra. Oro porque toda la iglesia del Señor, mis hermanos en la fe donde me congrego, oro todos los días para que mis hermanos en la fe, todos, el día del rapto nos vayamos todos, no se quede ni uno. Y oro por todos mis hermanos a nivel del mundo, que en cualquier rincón del mundo están allí. Unos en batallas, otros en sufrimientos, otros en angustias, por todo lo que está pasando, por todo lo que ha ocurrido. Que Dios allí los fortalezca, que Dios allí a través de su Espíritu Santo les dé fortaleza, les dé consolación y que ellos puedan resistir hasta el final. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, mis amados hermanos. Créanmelo, hemos visto un poquito de lo que es el reino de Dios y su justicia, un poquito, solo un poquito. Esto es muy extenso y es maravilloso conocer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a través de su reinado, ¿no? Lo sobrenatural de Dios que podemos experimentar viviendo en obediencia a su palabra. Yo he sido sanado sobrenaturalmente en el momento, al instante, muchas veces. Yo lo he sido. Y también Dios me ha permitido orar por otros y se han sanado. Por eso le digo, hay mucho que hablar al respecto. Hay mucho que aprender de lo que es el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. El reino de Dios no vino por gusto, vino para derrocar el gobierno de Satanás del corazón del hombre y establecer su reino en el corazón del hombre, de cada persona que voluntariamente quiera permitir que el reino de Dios opere en su vida. Que Dios me los bendiga. Mis amados amigos, también oramos por ustedes. Estamos orando por Naranjito para Cristo. Es una oración que le estamos haciendo todos los días. Estamos declarando Naranjito para Cristo. Estamos orando también para que los pastores que dirigen el ministerio del pastorado a la hora aquí en este pueblo reciban una doble porción del Espíritu Santo de Dios. Que el avivamiento del Espíritu Santo comience por cada uno de nosotros y que el evangelio del reino de Dios corra como río en este pueblo y sus recintos. Estamos orando para que Dios guarde este pueblo, ¿no?, de toda violencia, de toda maldad que el diablo está operando y está haciendo alrededor del mundo. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja y será hasta la próxima. Sea bendito el nombre del Señor. Maranata, Cristo viene pronto.